Adriana malló y se ajustó la blusa y echó un rápido vistazo a su reloj. Le quedaban 20 minutos de jornada y aún tenía que terminar de conciliar los informes trimestrales. Sus dedos teclearon rápidamente en la calculadora, una tarea familiar para una contable de Brooklyn Build, una empresa de construcción. En un despacho vecino estallan las carcajadas. Lucy, la secretaria del director, se asomó con una caja de pasteles en la mano. Adriana, ¿otra vez llegas tarde? Jared ya había llamado 2 veces. Algo sobre papel pintado y azulejos. Adriana suspiró y se recostó en la silla. Planear una boda no es nada comparado con planear una reforma. Tú deberías saberlo. Al fin y al cabo, llevas 5 años trabajando para una empresa de construcción, sonrió Lucy. Toma un brownie. Pronto serás la señora Winthrop y vivirás en una casa preciosa con tu marido ingeniero. Adriana sonrió y cogió el brownie. Jared Winthrop. Incluso pensar en él le provocaba calidez interior. Hacía 2 años, en el acto corporativo de Navidad de su empresa, se había acercado y había hablado con ella. Alto, con ojos inteligentes y una sonrisa discreta, le había llamado la atención de inmediato. Jared trabajaba como ingeniero en una empresa asociada y había acabado en la fiesta casi por casualidad, pero ese era el tipo de coincidencias en las que Adriana creía. A los 32 años ya no esperaba encontrar el amor verdadero. Solo falta una semana para la boda y hay mucho que hacer. Adriana cerró el archivo del informe y empezó a hacer las maletas. A veces no puedo creer que me esté pasando esto. Lucy se apoyó en el marco de la puerta. Te mereces ser feliz, Adi, después de todo lo que has pasado. Después de todo, era una forma delicada de referirse a la complicada relación que mantenía con sus padres. Su padre, un profesor de matemáticas adicto al alcohol, y su madre, una enfermera que vivía en constante negación de los problemas de su marido. Adriana se escapó de casa a los 18 años, trabajó de camarera, estudió en clases nocturnas, vivió en pequeñas habitaciones alquiladas con vecinos de dudosa reputación, pero se las arregló. Estudió, encontró un trabajo estable e incluso se compró un pequeño estudio, y ahora lo vende para invertir en su futuro y el de Jared. ¿Invitaste a tus padres a la boda?, preguntó Lucy con cautela. Adriana negó con la cabeza. No. Hace casi 2 años que no hablamos. La última vez que los visité, papá estaba borracho y me llamó desagradecida, y mamá fingió que no pasaba nada, como siempre. ¿Y los padres de Jared? Adriana esbozó una sonrisa tensa. Su padre murió hace 5 años, y con su madre, complicada. Violet Winthrop es una mujer de carácter. Aún no está segura de que yo sea la adecuada para su hijo. Pero Jared te quiere, eso es lo principal. Adriana asintió, aunque a veces, en momentos de incertidumbre, sentía que Violet Winthrop tenía más influencia sobre su hijo de la que le hubiera gustado. Al salir de la oficina, Adriana decidió pasar por el centro comercial. Necesitaba comprar algunas cosillas para la casa. La casa. Aquella palabra aún la emocionaba. Jared había comprado una casa 1 año antes de conocerse, una pequeña casa de 2 plantas en un bonito barrio de Indianápolis. La estaban reformando y pronto se mudarían a ella. Absorta en pensamientos sobre su próxima boda, Adriana no se fijó inmediatamente en la mujer que estaba de pie a la entrada del centro comercial. Una bufanda de colores brillantes, pendientes gruesos, una mirada penetrante. «Dora tu mano, preciosa», dijo la mujer con un marcado acento. «Te diré toda la verdad». Adriana quiso pasar de largo, pero algo en los ojos de la gitana la hizo detenerse. Tal vez la emoción previa a la boda la había vuelto más supersticiosa de lo normal. «No tengo dinero, lo siento», mintió Adriana, aunque llevaba dinero en el bolsillo. «Y no estoy pidiendo dinero», sonrió la mujer mostrando sus dientes blancos. «Dame la mano, guapa». Adriana extendió la palma con vacilación. Los dedos de la gitana, secos e inesperadamente fuertes, le agarraron la muñeca. «¿Casada?».
¿Cómo lo has sabido?, se preguntó Adriana, aunque la respuesta era obvia. Un pequeño anillo de diamantes brillaba en su dedo. La gitana no contestó, siguió estudiando las líneas de su palma. De repente, su rostro cambió, su sonrisa desapareció. «Te quedarás sin casa», dijo en voz baja pero clara. Adriana intentó apartar la mano, pero la gitana la sujetó con fuerza. «Te quedarás sin casa», repitió con más fuerza. «Cuídate, preciosa. No es oro todo lo que reluce». Finalmente, Adriana apartó la mano y se alejó rápidamente. El corazón le latía con fuerza. «Tonterías», pensó. «Solo es una coincidencia». Vio el anillo y decidió asustarme para conseguir el dinero. Pero las palabras de la gitana se le clavaron en la cabeza como una astilla. Aquella noche, Adriana se lo contó a Jared, intentando convertirlo en una broma. «Una gitana predijo que hoy me quedaría sin casa, justo antes de la boda. Creo que trabaja en el centro comercial de la calle Washington». Jared frunció el ceño. «Esos estafadores buscan mujeres con anillos de boda, les dicen todo tipo de cosas desagradables y luego les ofrecen quitarles la maldición a cambio de dinero». «Sí, supongo que sí», asintió Adriana, pero su inquietud interior persistía. Jared la rodeó con el brazo y le besó la frente. «No te lo pienses. Dentro de una semana serás mi mujer y estaremos viviendo en nuestra casa. Las reformas están casi terminadas y estoy seguro de que te encantará lo que le he hecho al cuarto de baño». Su relación progresó rápidamente. 6 meses después de conocerse, Jared le propuso matrimonio y otros 6 meses más tarde ya estaban planeando una boda. A Adriana a veces le preocupaba que las cosas fueran demasiado deprisa, pero el amor ahogaba sus dudas. Jared era todo lo que ella podía haber soñado: cariñoso, fiable, con un buen trabajo y serias intenciones. «Por cierto, ha llamado mamá», dijo Jared despreocupadamente, apartándose. «Quiere venir mañana para ver cómo van las reformas». Adriana sintió que se le tensaban los hombros. Violet Winthrop, una viuda de 60 años con modales impecables y una evidente aversión por la elección de su hijo, siempre le había provocado sentimientos encontrados. «¿Mañana? Pero si pensábamos elegir cortinas». «Lo sé, cariño». Jared parecía culpable. «Pero ya conoces a mamá. Quiere ayudar con los preparativos de la boda». «O supervisar», pensó Adriana, pero no dijo nada. «Claro que quiere que venga». «Eres la mejor», volvió a abrazarla Jared. «Aún no puedo creer que aceptaras casarte conmigo». Adriana sonrió, recordando el día en que se le había declarado, la cena romántica, el anillo en la copa de champán, las palabras de amor. Había llorado de felicidad. Luego estaba la decisión de vender su piso para invertir el dinero en reformar la casa de Jared. Él se había negado al principio, diciendo que podía arreglársela solo, pero ella había insistido. Iba a hacer su hogar juntos, su futuro juntos. «Por cierto, ¿cómo ha ido la venta del piso?», preguntó Jared. «Está casi hecha». El comprador había dado una señal y solo faltaba firmar los últimos papeles. El dinero debería llegar en 3 o 4 días. «Bien», asintió Jared. «Haremos la cocina después de la boda. Sé que hace tiempo que quieres electrodomésticos nuevos». Aquella noche, Adriana soñó con una gitana. Estaba de pie delante de un edificio y no paraba de decir: «Te quedarás sin casa, guapa». Adriana se despertó con un sudor frío. Jared dormía plácidamente a su lado. Miró su rostro apacible e intentó desterrar los pensamientos perturbadores. «Es solo un sueño estúpido y sin sentido». Los días siguientes pasaron volando en el ajetreo previo a la boda. Violeta llegó y, como Adriana esperaba, empezó a inmiscuirse en todos los aspectos de los preparativos. Desde el color de las cortinas, beige, en serio, qué cursi, Adriana, hasta el menú de la cena nupcial. Ya sabes que a Jared no le gusta el marisco. «No le hagas caso», susurró Jared cuando se quedaron solos. «Solo está preocupada por mí».
Después de la muerte de papá, soy lo único que le queda. Adriana lo entendía, pero a veces pensaba que Violeta no la veía como la futura esposa de su hijo, sino como una amenaza a su influencia sobre él. La reunión con el agente inmobiliario para ultimar la venta del piso estaba prevista para 3 días antes de la boda. Adriana firmó todos los documentos, recibió confirmación de los fondos en su cuenta y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Este pequeño piso era su primer hogar de verdad, el primer lugar que le pertenecía solo a ella. ¿Va todo bien?, le preguntó Jared cuando regresó. Sí, fue un poco triste despedirme del piso, pero ahora tendremos un verdadero hogar, la abrazó. Nuestro hogar. Aquellas palabras deberían haber sido reconfortantes, pero por alguna razón Adriana volvió a recordar la predicción de la gitana. Te quedarás sin hogar. Tonterías, volvió a decirse a sí misma. Es solo una coincidencia. Pero en el fondo, el miedo y la duda seguían creciendo como una nube oscura en el horizonte de su feliz futuro. Su primer encuentro con Violet Winthrop fue un mes después de que comenzara su relación con Jared. Había invitado a Adriana a una cena familiar, una tradición que madre e hijo mantenían desde que el padre de Jared había muerto. No te pongas nerviosa, le dijo Jared a la salida. Mamá es un poco conservadora, pero es una buena persona. Adriana asintió, aunque en su interior todo se agitaba de preocupación. Se había criado en una familia en la que rara vez había cenas y, si las había, solían acabar en discusión. Violet vivía en una casa de una sola planta en un barrio residencial de Indianápolis. La casa estaba limpia y ordenada, y cada cosa estaba en su sitio. La dueña de la casa, una mujer esbelta con el pelo gris perfectamente peinado y pendientes de perlas, los recibió en la puerta. Jared, querido, abrazó a su hijo y luego dirigió la mirada a Adriana. Y tú debes de ser Adriana. Jared me ha hablado mucho de ti. Encantada de conocerla, señora Winthrop. Adriana le tendió la mano, que Violet estrechó con sus dedos fríos. Por favor, llámeme Violet, dijo en un tono que no sugería objeción alguna. La cena fue tensa. Violeta hizo preguntas sobre el trabajo de Adriana, su familia, su educación. Cada respuesta era recibida con un educado asentimiento, pero Adriana sentía que la estaban evaluando y no a su favor. ¿Así que trabajas como contable en una empresa de construcción? Violet cortó un trocito de pavo. Jared dijo que no tenías título universitario. ¿Mamá?, dijo Jared en tono de advertencia. ¿Qué? Solo lo estoy comprobando, dijo Violet inocentemente. Es raro hoy en día, ¿sabes? La mayoría de los jóvenes quieren tener una buena educación. Yo tengo un certificado de contabilidad, dijo Adriana con calma. Tomé clases nocturnas mientras trabajaba. ¡Qué loable!, sonrió Violeta, pero sus ojos seguían fríos. La confianza en uno mismo es una cualidad importante. Después de aquella cena, Jared se disculpó durante todo el camino de vuelta a casa. No pretendía ser grosera. Es que mamá siempre se preocupa por mí. Después de la muerte de papá, se volvió un poco sobreprotectora. Adriana lo entendía. Los padres de Jared llevaban 30 años casados y a Violeta le había afectado mucho su muerte. Ahora toda su vida giraba en torno a su hijo. Con el tiempo, Adriana esperaba que la relación con su futura suegra mejorara, pero no fue así. Violeta era impecablemente educada, pero esa educación escondía una clara desaprobación, sobre todo después de que Jared le propusiera matrimonio a Adriana. ¿Solo 6 meses juntos?, exclamó Violeta cuando su hijo le dio la noticia. ¿No tienes un poco de prisa? Mamá, tengo 35 años. Sé lo que quiero. Claro que sí, cariño. Violeta miró a Adriana. Solo estoy preocupada por ti. El matrimonio es un paso muy serio. Aquella tarde, Adriana vio por primera vez la casa de Jared.
Después de comprometerse, decidieron enseñarle a Violeta dónde pensaban vivir después de la boda. La casa era de 2 plantas, con un pequeño terreno y un garaje para 2 coches. No era nueva, pero sí robusta y espaciosa. Jared la había comprado hacía un año a precio de ganga. Los anteriores propietarios se habían divorciado y la vendían con prisas. «Necesita muchas reformas», dijo Violet mirando las habitaciones. «¿Seguro que puedes hacerlo antes de la boda?» «Ya he empezado», dijo Jared con orgullo. «Mira, he cambiado todas las tuberías de la primera planta. ¿Y la cocina?» Violet abrió uno de los armarios de la cocina. «Dios mío, hay que cambiar todo lo que hay aquí». «Haremos la cocina después de la boda», dijo Jared. «Quiero hacer primero el dormitorio y el baño». Violet negó con la cabeza. «Necesitas ayuda con las reformas, hijo. No es un trabajo que debas hacer solo». Fue entonces cuando Adriana se ofreció a ayudar. «Voy a vender mi piso. Puedo invertir el dinero en reformas». Jared la miró sorprendido. «No, Adi, eso es demasiado. Ya estás invirtiendo en la boda». «Va a ser nuestro hogar juntos», interrumpió ella. «Quiero formar parte de ella». Violeta los observó con expresión pensativa. «Es una oferta muy generosa», dijo al fin. «Pero Jared tiene razón. Es mucho dinero». «Ya me he decidido», dijo Adriana con firmeza. Sentía que tenía que demostrar su compromiso con esta relación, demostrarle a Violeta que no amaba a Jared por su casa o su posición. Más tarde, cuando estaban los dos solos, Jared la rodeó con el brazo. «¿Estás segura del piso? Es tu propiedad, Adi, tu independencia». «Ya no quiero ser independiente», respondió ella. «Quiero estar contigo, en nuestra casa». A Jared se le llenaron los ojos de lágrimas y la abrazó con fuerza. «Te quiero, y haré lo que sea para hacerte feliz». Después de que Adriana expresara su propuesta, Violeta empezó a mostrar más interés por la reforma. Empezó a venir a menudo, a dar consejos, a traer a contratistas que conocía. «Conozco a un buen electricista. Hará el trabajo bien y barato». «Gracias, mamá, pero ya he encontrado a un especialista», respondió Jared. «Pero mi amigo es mejor», insistió Violet. «Y he quedado con él para que venga mañana». Era una situación recurrente. Violet llegaba sin avisar, daba instrucciones a los trabajadores, cambiaba los planes. «Jared, habíamos quedado en que el dormitorio sería azul». Adriana se sorprendió al ver que las paredes estaban pintadas de beige. «Mamá dijo que el azul era demasiado frío», dijo Jared con culpabilidad. «Y los obreros ya lo habían hecho todo». Adriana empezó a darse cuenta de que casi todas las decisiones se tomaban teniendo en cuenta la opinión de Violeta. Qué azulejos elegir para el baño, qué puertas poner, cómo colocar los muebles. Cada vez se tenía menos en cuenta su opinión. Un día, al volver del trabajo, encontró a Violeta y a Jared en el salón, discutiendo sobre papeleo. «¿Qué está pasando?», preguntó Adriana. «Mamá ha encontrado unos muebles estupendos para el salón», explicó Jared. «Mira qué bonitos». Le mostró un catálogo de caros muebles de diseño, sofá, sillones, mesa de centro, todo en el estilo clásico que a Adriana le parecía demasiado pomposo. «Pero acordamos un estilo moderno, ¿recuerdas?», dijo confundida. «El estilo moderno pasará de moda en un par de años», intervino Violeta. «Lo clásico siempre está de moda. Además, son piezas de calidad que durarán mucho tiempo». «Tienes razón, Adi», asintió Jared. «Y están de rebajas. ¿Qué descuento puede haber en $15,000 en muebles?». Adriana se indignó al ver la etiqueta con el precio. Violeta apretó los labios. «Sé que puede parecerte caro, pero a la larga es una buena inversión». «Además», añadió mirando a su hijo, «estoy dispuesta a ayudar a pagarlo». «Mamá, no», empezó Jared, pero Violet le interrumpió. «Es mi regalo de bodas. Quiero que la casa de mi hijo tenga muebles decentes». Adriana sintió que la irritación se acumulaba en su interior. «En casa de mi hijo. No en tu casa.
Una distinción pequeña pero significativa. Aquella noche, después de que Violeta se marchara, Adriana intentó hablar con Jared. Creo que tu madre se está metiendo demasiado en nuestros asuntos. Jared suspiró. Ella solo quiere ayudar a Adi. Mamá siempre ha tenido buen gusto, ya has visto su casa, y está dispuesta a gastar su dinero en nosotros. No se trata del dinero, replicó Adriana. Es que tú y yo apenas tomamos decisiones por nosotros mismos. Ella lo decide todo por nosotros. Eso no es cierto, dijo Jared frunciendo el ceño. Tomamos muchas decisiones por nosotros mismos. Lo que pasa es que estamos en una época calurosa. No nos queda mucho tiempo antes de la boda, y la ayuda de mamá es muy útil. Adriana quiso continuar la discusión, pero decidió no agravar la situación. Al fin y al cabo, Violeta no pasaría tanto tiempo en su casa después de la boda. Al menos eso esperaba. Pero esa esperanza se desvanecía cada día que pasaba. Cuanto más se acercaba la boda, más presente estaba Violet en sus vidas. Incluso se hizo una copia de las llaves de casa, por si acaso. Violeta, no me siento muy cómoda con que entres en casa cuando no estamos, le dijo Adriana con suavidad cuando encontró a su suegra en el salón después del trabajo. Solo traje las cortinas que te encargué, respondió Violeta inocentemente. Quería darte una sorpresa. Las cortinas eran pesadas, florales, no del estilo que le gustaba a Adriana, pero ya estaban en las ventanas. Gracias, pero Jared y yo habíamos planeado elegir las cortinas juntos, dijo Adriana, tratando de hablar con calma. Lo siento, querida, sonrió Violeta, pero Jared dijo que no te decidías y estas van también con el papel pintado. Además, son de un diseñador famoso. Mamá, son preciosos, dijo Jared al entrar. Gracias. La mirada que lanzó a Adriana decía claramente, por favor, no discutas. 2 días antes de la boda, Adriana volvió de la inmobiliaria, habiendo completado oficialmente la venta de su piso. El dinero estaba en su cuenta y sintió una extraña mezcla de libertad y ansiedad. Así que ahora no tienes casa, bromeó Jared cuando ella le informó. No es un chiste muy bueno, replicó Adriana, recordando la predicción del gitano. Lo siento, la abrazó. Ya sabes que mi casa es tu casa. Después de la boda, redactaremos los papeles y te convertirás oficialmente en copropietaria. Adriana asintió, aunque nunca habían hablado de eso. Supuso que, como esposa, tendría derechos sobre la casa que compartían. Por cierto, mamá me ha sugerido una idea interesante, continuó Jared. Ya que estás invirtiendo en las reformas, quizá deberíamos formalizar tu participación en la casa, para que sea legal. ¿Legalmente?, se preguntó Adriana. Vamos a ser marido y mujer. ¿No se supone que eso significa bienes gananciales? No exactamente. Jared apartó la mirada. Compré la casa antes de conocernos, así que técnicamente es toda mía, pero podemos hacer que tu parte coincida con tu contribución a las reformas. Adriana sintió que algo frío se le retorcía en el estómago. Jared, eso no es lo que tenía en mente cuando me ofrecía invertir. No esperaba sacar ningún tipo de PI. Quería que fuera nuestro hogar juntos. Y lo será, se apresuró a decir Jared. Pero mamá cree que es mejor hacerlo bien, por tu propia seguridad. ¿Por mi seguridad? Adriana frunció el ceño. ¿Segura de qué? Bueno, ya sabes, Jared parecía incómodo. En la vida pasan cosas. Mamá solo quiere que todo sea legal. Cosas que pasan en la vida. La frase flotaba en el aire como una pesada nube. ¿De qué estaba hablando Jared exactamente? ¿De un posible divorcio? ¿Sobre su necesidad de proteger sus intereses financieros? Creía que tú y yo confiábamos el uno en el otro, dijo finalmente Adriana. Que estábamos construyendo una familia, no una sociedad de negocios. Claro que sí, cariño, la abrazó Jared. Solo estaba transmitiendo la idea de mamá. Olvídalo. Arreglaremos todo el papeleo después de la boda. Pero Adriana no podía olvidar. Algo había cambiado. Alguna sombra se había interpuesto entre ellos.
y no podía evitar pensar que esa sombra tomaba la forma de Violet Winthrop. El día antes de la boda, Adriana llegó a casa de Jared para ver si todo estaba listo para la mudanza. Las reformas estaban casi terminadas, aunque no exactamente como ella había imaginado. La casa era preciosa, pero no parecía Iggy hogar. Se habían tomado demasiadas decisiones sin contar con ella. Estaba en el dormitorio, mirando las paredes beige y las nuevas cortinas que Violet había elegido, cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, vio el coche de Jared, y al lado, el coche de Violeta. Adriana bajó las escaleras, a punto de reunirse con ellos, pero algo la hizo detenerse. Jared y Violeta hablaban seriamente de algo, de pie junto a los coches. Violeta discutía apasionadamente, agitando los brazos. Jared parecía molesto, pero luego asintió. Subieron al coche de Jared y se marcharon sin entrar. Adriana sintió una punzada de preocupación. ¿A dónde habían ido? ¿Y por qué no habían entrado, a pesar de que el coche de Adriana estaba aparcado en la entrada y debían de haber visto que estaba aquí? Te quedarás sin casa. Recordó de pronto las palabras de la gitana y un escalofrío le recorrió la espalda. Adriana se asomó a la ventana y observó cómo el coche de Jared desaparecía al doblar la esquina. Una extraña sensación de inquietud no la dejaba marchar. ¿Por qué se habían marchado sin entrar? ¿A dónde iban con tanta prisa el día antes de la boda? Sacó el teléfono y marcó el número de Jared. Sonó, pero nadie contestó. Al quinto timbrazo, saltó el buzón de voz. «Qué raro», murmuró Adriana. Jared siempre contestaba a sus llamadas, aunque estuviera reunido. Al menos colgaba y enviaba un mensaje diciendo que llamaría más tarde. Le envió un mensaje rápido. «Os he visto salir a ti y a mamá. ¿Todo bien? ¿A dónde habéis ido?» No obtuvo respuesta. Adriana esperó 15 minutos y decidió volver a casa, al pequeño piso de alquiler en el que vivía desde hacía 15 días tras vender el suyo. Mañana se mudaría a casa de Jared, convirtiéndose oficialmente en su esposa. Al bajar a la cocina, Adriana vio una carpeta de papeles sobre la mesa. No tenía intención de hojearlos, pero la hoja superior le llamó la atención. Era una copia impresa de la dirección de Morrison y Asociados, una notaría con la anotación «Cita a las 14:30». Las 14:30, hacía menos de una hora. Allí habían ido. Pero, ¿por qué necesitaban Jared y su madre un notario el día antes de la boda? Adriana pensó en lo que había dicho Jared sobre formalizar su parte de la casa después de la boda. ¿Y si decidían hacer algo antes de la boda? ¿Algo que no querían contarle? Una decisión impulsiva surgió al instante. Adriana cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Una estupidez, por supuesto, pero tenía que averiguar qué estaba pasando. La notaría Morrison & Associates estaba en el centro de Indianápolis, a 30 minutos en coche de la casa de Jared. Durante todo el trayecto, Adriana intentó pensar en una explicación racional para su visita. ¿Quizá algún papeleo para la boda? ¿O querían prepararle una sorpresa? Pero entonces, ¿por qué Jared no había contestado al teléfono? Al aparcar cerca del edificio de oficinas, Adriana vio el coche de Jared en el aparcamiento, así que aún estaban allí. Entró rápidamente en el edificio, comprobó el número del despacho en la guía del vestíbulo y subió a la tercera planta. La puerta de la notaría estaba entreabierta. Dentro había una pequeña recepción con sofás y una secretaria. Más abajo había un pasillo con varias puertas, probablemente despachos de notarios. No había secretaria, pero se oían voces apagadas procedentes de uno de los despachos. Adriana vaciló en la entrada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Vigilar a su prometido? No le parecía bien, pero algo la empujaba a seguir adelante. Atravesó la recepción en silencio y se detuvo ante la puerta ligeramente entreabierta del tercer despacho, desde donde se oían voces. «Solo quiero asegurarme de que se hace bien», dijo Violet. «Jared, sabes que lo hago por tu bien». «Mamá, ya hemos hablado de esto.
respondió Jared con una nota de irritación en la voz. Me caso con Adriana porque la quiero. Todos esos papeles te protegerán si tu matrimonio no funciona, lo interrumpió Violeta. No digo que vaya a funcionar, pero las estadísticas de divorcio son espantosas. Y no quiero que la casa que has comprado con tu propio dinero se vaya a... No terminó la frase, pero Adriana pudo adivinar lo que Violet quería decir. Se quede con alguien como ella. Señor Winthrop, señora Winthrop, si firman aquí y aquí, intervino una tercera voz, probablemente un notario. Este documento establece claramente que cualquier fondo aportado por Adriana Malloy para la reparación y mejora de la casa del número 27 de Oak Street es una contribución voluntaria sin título de propiedad. Adriana sintió que la sangre le corría por la cara. Estaban escriturando su dinero a sus espaldas, sin su conocimiento ni su consentimiento. ¿Y la segunda escritura?, preguntó Violeta. La segunda escritura pone el 25% de la propiedad a su nombre, señora Winthrop, como usted solicitó, respondió el notario. Mamá, no estoy seguro de que sea necesario, dijo Jared. Adriana podría estar en contra. Adriana nunca lo sabrá a menos que se lo digamos, la cortó Violet. Poner parte de la casa a mi nombre es solo un seguro. No intento quitarte la casa, hijo. Intento proteger nuestro patrimonio familiar. ¿De Adriana? La voz de Jared sonaba cansada. De cualquier sorpresa, respondió Violet con diplomacia. Piénsalo, ¿qué sabemos de ella? Creció en una familia disfuncional, sin educación, apenas llegando a fin de mes. ¿No te parece extraño que aceptara casarse contigo tan rápido? ¿Y que aceptara tan fácilmente invertir todos sus ahorros en tu casa? Ella me quiere, dijo Jared con firmeza. Y yo a ella. El amor es hermoso, suspiró Violet. Pero los matrimonios no son solo amor. Hay aspectos financieros, aspectos sociales. Tu padre nos dejó una bonita herencia y yo solo quiero asegurarme de que se quede en la familia. Hubo una pausa y Adriana oyó el susurro de unos papeles. Suena fatal, dijo Jared en voz baja. Como si Adriana se casara conmigo por dinero. No digo que vaya detrás del dinero, se suavizó la voz de Violet. Pero el hecho es que sois de mundos diferentes, y la gente tiene una forma de volver a lo que le es familiar. Ahora está enamorada, te ve como una oportunidad para una vida mejor. Pero ¿qué pasará dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando sus amigos y familiares empiecen a pedirle dinero porque eres rico, cuando haya conflictos por valores y costumbres diferentes? Mamá, eso suena a esnobismo. Prefiero la palabra bispal, replicó Violeta. Mira, no estoy en contra de tu matrimonio. Solo quiero que empiece de cero. Y si todo va tan bien como dices, estos documentos nunca serán necesarios. Volvió a producirse una pausa. Adriana se quedó paralizada, temerosa de respirar. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en el despacho. De acuerdo, dijo finalmente Jared. Vamos a firmarlo, pero quiero que sepas que solo lo hago para tu tranquilidad. Y le contaré a Adriana lo de los documentos después de la boda. No quiero empezar un matrimonio con secretos. Por supuesto, cariño, dijo Violeta con dulzura. Siempre has sido un chico muy honesto. Ahora, tus firmas aquí y aquí, intervino el notario. Y aquí necesitas mi sello. Adriana no pudo seguir escuchando. Se estremeció con una mezcla de emociones. Conmoción, dolor, humillación, rabia. En silencio, se apartó de la puerta y caminó rápidamente hacia la salida, procurando no hacer ruido. Solo una vez en el coche dejó que las lágrimas fluyeran. Habían hablado de ella como de una mercancía, como de una amenaza potencial para el bienestar de su familia. Violet habló de su pasado con desdén, y Jared no la defendió. Había accedido a firmar unos documentos que suponían la ejecución hipotecaria de la casa en la que ella estaba a punto de invertir todos sus ahorros. Te quedarás sin casa,
Las palabras de la gitana resonaron en su cabeza, y esta vez no había nada místico en ellas, solo la pura verdad. Adriana se sentó en el coche sin saber qué hacer a continuación. Su teléfono vibró con un mensaje de Jared. Lo siento, he estado ocupada. Mi madre y yo hemos venido por trabajo. Volveré pronto. ¿Va todo bien? Todo va bien. Quiso escribir, pero sus dedos no le hicieron caso. ¿Cómo podía fingir que no había pasado nada? ¿Cómo fingir que no había oído la conversación? Por fin se decidió. Estoy en tu casa. Necesito hablar contigo. La respuesta llegó de inmediato. Voy para allá. Adriana volvió a casa de Jared y esperó. Sus pensamientos oscilaban entre sus opciones. Podía quedarse callada, casarse y vivir con el hombre que estaba firmando a sus espaldas documentos que la privarían de sus derechos. Podía montar un escándalo, cancelar la boda y quedarse soltera. O encontrar una tercera vía. 20 minutos más tarde, Jared llegó, solo, sin su madre. Salió del coche con cara de preocupación. «Adi, ¿qué pasa? Pareces disgustada». Adriana respiró hondo. «Os he visto a ti y a tu madre en la notaría». Jared se quedó helado, con la cara pálida. «¿Qué? ¿Nos estaba siguiendo?» «No», sacudió Adriana con la cabeza. «Estaba aquí cuando os fuisteis. Encontré la dirección en el escritorio. Tenía curiosidad por saber por qué necesitabas un notario el día antes de la boda». Jared se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. «Mira, Adi, no es lo que piensas». «¿Qué es lo que pienso?», preguntó Adriana con calma. «Creo que tu madre y tú habéis estado redactando unos documentos que convierten mi dinero en un depósito voluntario sin titularidad, y también una escritura que transfiere parte de la casa a tu madre. ¿Estabas espiando a escondidas?». Jared parecía sorprendido. «Sí», admitió Adriana. «Y he oído lo que tu madre piensa de mí, sobre mi familia, sobre mis motivos. Mamá solo está preocupada». «No le pongas excusas», la interrumpió Adriana. «Cree que voy detrás de tu dinero, un hombre fuera de tu alcance. Y no discutiste con ella». «Sí que lo hice», exclamó Jared. «Le dije que te quería». «Y firmaste los papeles de todos modos», dijo Adriana con amargura. «A mis espaldas, sin que yo lo supiera, el día antes de nuestra boda». Jared bajó los ojos. «Iba a decírtelo después de la boda. Es solo una formalidad, Adi. Una defensa legal que nunca será necesaria». «Una defensa legal contra mí», aclaró Adriana. «De mis posibles demandas, de mis amigos y familiares que me pedirán dinero porque eres rico». Jared se estremeció, reconociendo las palabras de su madre. «Adi, escúchame. Yo te quiero. Estos papeles no cambian nada entre nosotros». «Sí que lo cambian», dijo Adriana en voz baja. «Cambian muchas cosas, Jared. Demuestran que no confías en mí, que prefieres escuchar a tu madre antes que ser sincero conmigo, que me ves como una amenaza para tu propiedad familiar». «Eso no es verdad». Jared dio un paso hacia ella, intentando cogerle las manos, pero ella se echó hacia atrás. «Adi, mamá solo está preocupada. Siempre ha sido así. Después de la muerte de papá, se ha vuelto aún más». «Entiendo que tu madre esté preocupada por ti», dijo Adriana. «Pero no entiendo por qué dejaste que me tratara así. ¿Por qué me ocultaste esos documentos? ¿Por qué aceptaste cederle parte de la casa, aunque la compraste con tu propio dinero?» Jared permaneció en silencio con la cabeza gacha. «Dime la verdad, Jared», continuó Adriana. «¿De verdad crees que me caso contigo por tu dinero, que soy una amenaza para tu patrimonio familiar?» «No, claro que no», exclamó con tanta sinceridad que Adriana casi le creyó. «Casi». «Entonces, ¿por qué firmaste esos documentos?». Jared suspiró. «Porque es más fácil, Adi. Porque mamá nunca descansará si no hago lo que ella quiere. Solo quería que dejara de preocuparse y nos dejara vivir nuestras vidas en paz. Aunque tuvieras que mentirme para hacerlo, yo no te engañé.
empezó a decir Jared, pero se detuvo ante la mirada de ella. Vale, quizá no para decir toda la verdad, pero iba a decírtelo después de la boda, te lo juro. Adriana miró fijamente al hombre con el que iba a casarse en menos de 24 horas. Seguía queriéndole, pero ahora lo veía más claro que nunca. Jared, vendí mi piso para invertir en nuestro futuro juntos, no para hacer una contribución voluntaria sin propiedad. Creía que estábamos construyendo una relación igualitaria, una familia. ¡Lo estábamos! Jared intentó acercarse de nuevo a ella. Adi, estos documentos son solo pedazos de papel. No significan nada. Nuestro matrimonio, nuestro amor, eso es lo que importa. Si los papeles no significan nada, ¿por qué tú y tu madre fuisteis al notario a escondidas de mí? Jared volvió a pasarse la mano por el pelo, porque sabía que te enfadarías, que no entenderías por qué era importante para mamá. ¿Por qué es importante para ti?, preguntó Adriana. ¿De verdad quieres ceder parte de la casa a tu madre? ¿De verdad quieres que mi dinero sea solo una contribución voluntaria? Solo quiero que todo el mundo sea feliz, dijo Jared cansado. Para que mamá no se preocupe, para que no se preocupe, para que podamos vivir juntos en paz. ¿A costa de mis derechos? ¿A costa de mi confianza? Adriana negó con la cabeza. No funciona así, Jared. No puedes contentar a todo el mundo ocultando la verdad y dejando que tu madre controle nuestras vidas. Estaban uno frente al otro en el camino de entrada a la casa que se suponía que compartían. Pero ahora mismo, aquella casa le resultaba extraña a Adriana, al igual que el hombre al que consideraba el amor de su vida. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente Jared. ¿Que rompa los contratos? ¿Que hable con mi madre? Haré todo lo que digas, Adi. No quiero perderte. Adriana lo miró y vio a un chico que había pasado toda su vida intentando complacer a una madre autoritaria, un chico que nunca había aprendido a valerse por sí mismo, un chico que engañaba a la mujer que supuestamente amaba para mantener la paz en la familia. No lo sé, Jared, dijo con sinceridad. Necesito pensar, mucho que pensar. Mañana es el día de nuestra boda, le recordó con una nota de desesperación en la voz. Lo sé, asintió Adriana. Y eso lo hace aún más difícil. Se volvió hacia el coche. Adi, espera. Jared la cogió de la mano. Te quiero, por favor, no te vayas así. Adriana le soltó la mano con suavidad. Yo también te quiero, Jared. Pero ahora mismo no estoy segura de que sea suficiente. Entró en su coche y se marchó, dejando a Jared allí de pie con una expresión perdida en el rostro. Por el retrovisor vio el coche de Violet, tal y como estaba previsto. Te quedarás sin hogar. Volvieron a resonar en su cabeza las palabras de la gitana, pero ahora no evocaban miedo, sino una extraña sensación de liberación. Adriana condujo el coche por la Indianápolis vespertina, ignorando los semáforos y a los demás conductores. Los ojos se le llenaron de lágrimas y varias veces estuvo a punto de no girar. Finalmente, se detuvo a un lado de la carretera y se echó a llorar. Su teléfono seguía vibrando en el bolso. Jared la llamaba una y otra vez. No contestó. ¿Qué podía decir? ¿Que todo iba bien? Sería mentira. ¿Que la boda se había cancelado? Aún no estaba preparada para tomar esa decisión. Cuando se le saltaron las lágrimas, Adriana se secó los ojos y marcó el número de Marlene, su mejor amiga. «Marlene, soy yo. ¿Puedo ir a verte?» «Adi, ¿qué te pasa?» Había preocupación en la voz de su amiga. «Claro que puedes venir. Ya estoy en casa». 20 minutos después, Adriana ya estaba sentada en el sofá del piso de Marlene, con una taza de té caliente entre las manos. Y escuchaste toda su conversación. Marlene negó con la cabeza mientras escuchaba el relato de su amiga. No fue a propósito, suspiró Adriana. Es decir, fui allí a propósito, pero no pensé que oiría esto. ¿Qué vas a hacer? La boda es mañana. Todo está listo. El salón, los invitados, el vestido. Adriana dejó la taza sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos.
No sé. Una parte de mí quiere cancelarlo todo y desaparecer. La otra parte dice que estoy exagerando. Quizá Jared tenga razón. Quizá estos papeles sean solo una formalidad. Marlene resopló. ¿Una formalidad? ¿Ceder parte de la casa a mi suegra y formalizar tu dinero como una subvención? Adi, si mi prometido hiciera algo así, ya estaría llevando sus cosas a la tienda de segunda mano. Pero él dice que me quiere, dijo Adriana en voz baja. Y yo le creo. No dudo de que te quiera, dijo Marlene en voz baja. La cuestión es si te respeta. ¿Te considera una compañera en igualdad de condiciones? Aquella pregunta dio en el clavo. Adriana recordó todas las veces que Jared se había remitido a su madre a la hora de tomar decisiones sobre la casa, sobre la boda, sobre su futuro juntos. Cómo había dejado que Violet hablara de ella con condescendencia. Cómo le había ocultado decisiones importantes bajo el pretexto de que se preocupaba por ella. «Sabes», continuó Marlene, «cuando Tom y yo nos casamos, mi madre también se opuso. Pensaba que era demasiado simple para mí, un mecánico sin título universitario, pero Tom nunca dejó que ella lo menospreciara y nunca me ocultó nuestros asuntos financieros». Adriana asintió. Tom y Marlene llevaban 5 años juntos y, a pesar de la desaprobación inicial de los padres de Marlene, su matrimonio era sólido y feliz. «¿Qué debo hacer, Marlene? Le quiero, pero ¿no estás segura de poder ser feliz en una familia donde tu opinión siempre es la segunda después de la de su madre?» Termina Marlene por ella. «Donde te consideran una persona de segunda clase». «Exacto», asintió Adriana. «No se trata del dinero ni de la casa. Nunca reclamé sus propiedades. Pero la forma en que lo hicieron, a escondidas a mis espaldas». «¿Se lo contaste?», preguntó Marlene. «Lo intenté, pero no lo entiende. Para él es solo papeleo que nunca necesitará. No ve que se trata de confianza, de respeto». El teléfono de Adriana volvió a vibrar por 10ª vez aquella noche. Esta vez miró la pantalla. Un mensaje de Jared. «Adi, por favor, habla conmigo. Lo arreglaré todo, te lo prometo. Te quiero». Adriana le enseñó el mensaje a Marlene. «¿Qué te parece?» «Creo que te quiere de verdad». Marlene se encogió de hombros. «Pero el amor no son solo sentimientos, también se trata de acciones. Y ahora mismo sus acciones dicen que no está dispuesto a ponerte en primer lugar en su vida». Adriana se quedó callada, pensando en lo que había dicho su amiga. De repente, recordó la predicción de la gitana. «Sabes, hace una semana un gitano me dijo que me quedaría sin casa. No le di mucha importancia, pero ahora... No me digas que vas a basar tu vida en una predicción cualquiera». Marlene puso los ojos en blanco. «No, claro que no», sonrió Adriana. «Pero me hizo pensar, ¿qué significa vida para mí? ¿Es solo un edificio o es un lugar donde te sientes segura, donde te sientes respetada, donde no eres una extraña?» Marlene asintió. «¿Cuál es la respuesta a eso?» «No sé si alguna vez podría sentirme en casa de Jared», respondió Adriana con sinceridad. «Sobre todo ahora que sé que su madre cree que voy detrás del dinero y que él está dispuesto a ocultarme cosas importantes». «Entonces quizá deberías hacer caso a tu intuición», dijo Marlene en voz baja. Adriana suspiró y miró el reloj. Se estaba haciendo tarde. «¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? No quiero volver al piso de alquiler. Está demasiado vacío». «Por supuesto». Marlene abrazó a su amiga. «Quédate todo el tiempo que necesites. El sofá es tuyo». La noche transcurrió inquieta. Adriana daba vueltas en el sofá, incapaz de conciliar el sueño. Su mente daba vueltas a fragmentos de la conversación de Jared con su madre en la notaría, sus excusas, la predicción de la gitana. Las imágenes acudían a la mente. Violeta dándoles órdenes por toda la casa, Jared asintiendo en silencio todas sus decisiones, las llaves de la casa en manos de su suegra, las cortinas elegidas sin su participación. «En la vida pasan cosas», dijo Jared, explicando la necesidad del papeleo.
¿Qué quería decir con eso? ¿El divorcio? ¿Su muerte? ¿O que de repente se convertiría en una perra codiciosa con una demanda sobre su patrimonio? Hacia las 3 de la madrugada, el teléfono volvió a vibrar. Adriana lo descolgó. Jared le había enviado un largo mensaje. Adi, no puedo dormir pensando en ti. He hablado con mamá. Admite que se equivocó. Hemos roto los papeles del notario. Mañana voy a tener la casa totalmente escriturada para los dos, al 50%. Por favor, no canceles la boda. Te quiero más que a nada en el mundo. J. Adriana leyó el mensaje varias veces. Algo en él la inquietaba. Tal vez el hecho de que Jared hubiera escrito sobre la casa, el papeleo, la parte legal, pero ni una palabra sobre darse cuenta de cómo la había herido con su desconfianza. Ni una palabra sobre que su madre la trataba como a una ciudadana de segunda clase. Dejó el teléfono sin contestar y finalmente se sumió en un sueño intranquilo. Por la mañana, Adriana se despertó con la cabeza despejada. Sabía lo que tenía que hacer. ¿Ya te has decidido?, preguntó Marlene tendiéndole el café. Sí, asintió Adriana. Voy a hablar con él. Una última vez. Y si realmente no entiende cuál es el problema, entonces no habrá boda, terminó Marlene por ella. Exactamente. Adriana llamó a Jared y quedaron en verse en su casa a las 11. Faltaban 5 horas para la ceremonia. Cuando llegaron a casa de Jared, Adriana se dio cuenta de que el coche de Violet no estaba en la entrada. Eso la tranquilizó un poco. La conversación debía ser solo entre ellos dos. Jared abrió la puerta inmediatamente, como si la hubiera estado esperando en el umbral. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras y una barba desaliñada. Adi intentó abrazarla, pero ella se apartó con suavidad. Tenemos que hablar, Jared. Entraron en el salón y se sentaron en el sofá, el que había elegido Violeta. Adriana ordenó sus pensamientos. He recibido tu mensaje, comenzó, que has roto los papeles y que estás dispuesto a escriturar la casa para los dos. Sí, se apresuró a decir Jared. Hablé con mamá anoche. Estuvo de acuerdo en que estaba equivocada. Podemos ir ahora mismo a hacer la escritura. Jared, lo interrumpió Adriana con suavidad. No se trata de la casa. No se trata de las escrituras. Entonces, ¿de qué se trata? Parecía realmente desconcertado. Confianza, respeto, honestidad. Adriana lo miró directamente a los ojos. La forma en que dejaste que tu madre me tratara como a una ciudadana de segunda clase. La forma en que me ocultaste una decisión importante. Pero te pedí disculpas, exclamó Jared. Admití que me había equivocado. Te disculpaste por ocultar los documentos, aclaró Adriana. ¿Pero entiendes por qué me ha dolido tanto? ¿Te das cuenta de que no se trata de un asunto legal? Jared la miró confundido. Creo que te sientes engañado. Y lo comprendo. Debería haber sido sincero contigo. No se trata solo del engaño, suspiró Adriana. Se trata de que no te pusiste de mi parte cuando tu madre dijo esas cosas de mí. No me protegiste. Dejaste que creyera que yo era una amenaza para tu patrimonio familiar. Mamá solo está preocupada. Y siempre dirá lo mismo. Adriana sonrió con tristeza. Mamá solo está preocupada. Mamá quiere lo mejor, pero nunca le dirás que no. Nunca me pondrás a mí y a nuestra relación por encima de sus deseos y temores. Jared bajó la cabeza. No lo entiendes, Adi. Después de la muerte de su padre, ella se volvió dependiente de mí. Soy todo lo que le queda. Comprendo su dolor, dijo Adriana. Pero eso no le da derecho a controlar tu vida. Y si no puedes ver eso, nunca seremos realmente felices juntos. ¿Qué quieres que haga? Jared sonaba desesperado. Que renuncie a mi madre. Prohibirle que venga a nuestra casa. No, sacudió Adriana con la cabeza. Quiero que me trates de igual a igual. Quiero que me ocultes las decisiones importantes. No quiero que permitas que tu madre ni nadie me menosprecie. Puedo hacerlo, se apresuró a decir Jared. Seré mejor, te lo prometo.
Dame una oportunidad. Adriana lo miró con atención. Seguía queriendo a aquel hombre, pero ahora lo veía más claro que nunca, dependiente de la aprobación de su madre, incapaz de mantenerse firme, dispuesto a ocultar la verdad para mantener la paz. Jared lo cogió de la mano. Te quiero, pero no estoy segura de que estés preparado para una relación de verdad, y no quiero casarme con un hombre que no me ve como una igual. Yo te veo como a un igual, exclamó. Solo quería que todos fueran felices. Y ese es el problema, dijo Adriana en voz baja. No se puede hacer feliz a todo el mundo. A veces hay que elegir. En ese momento oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Adriana miró por la ventana y vio el coche de Violeta. Tu madre está aquí, dijo. Yo no la invité, dijo Jared rápidamente poniéndose de pie. Le pediré que se vaya. No tienes por qué hacerlo. Se levantó también Adriana. Ya me voy. Adi, espera, ¿qué has decidido? La boda. Lo siento, Jared. Adriana negó con la cabeza. Pero no puedo casarme contigo. Ahora no, quizá nunca. Se dirigió hacia la puerta, pero Jared la agarró del brazo. Por favor, no lo hagas. Podemos arreglarlo. Ya he anulado los papeles. No se trata de los papeles, repitió Adriana en voz baja, soltándole la mano. Se trata de nosotros. Se trata de en qué nos hemos convertido. Y hasta que no entiendas cuál es el verdadero problema, no podremos resolverlo. En ese momento, la puerta se abrió y entró Violeta, vestida con un elegante traje de novia. «Ay, Adriana, ya estás aquí», sonrió tensa. «Creía que te estarías preparando en el salón». «Mamá». Jared se volvió hacia ella con el rostro tenso. «Estamos en medio de una conversación importante». «¿El día de la boda?» Violeta frunció el ceño y desvió la mirada de su hijo a Adriana. «¿Qué está pasando?» «No va a haber boda», dijo Adriana con firmeza. «Lo siento mucho». Violeta se quedó paralizada un instante y luego su rostro adoptó una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y... ¿alivio? ¿De qué estás hablando?, exclamó, pero no había verdadera indignación en su voz. «Jared, ¿qué ocurre?» «Adriana se ha enterado de lo de los documentos, mamá», dijo Jared cansado. «Ayer estuvo en la notaría. Oyó todo lo que dijiste». Violet se puso pálida. «¿Y ahora cancelas la boda por unos papeles?», se volvió hacia Adriana. «Esto demuestra que tenía razón sobre ti. Lo único que te importa es el dinero y las posesiones». «Mamá», Jared levantó la voz. «Basta». Pero Adriana se limitó a sonreír con tristeza. «¿Lo ves, Jared? Ni siquiera ahora puedes protegerme de verdad. Dejas que me insulte en tu presencia». «Te estoy protegiendo», exclamó él. «Acabo de decirle que pare». «Pero no le has dicho que se equivocaba», señaló Adriana. «No le dijiste que cancelo la boda no por dinero o propiedades, sino por desconfianza y falta de respeto. No le explicaste que el problema no eran los papeles, sino su actitud hacia mí y la tuya hacia nuestra relación». Jared guardó silencio, pasando la mirada de Adriana a su madre y viceversa. Violeta permanecía con los labios apretados, claramente dispuesta a continuar la discusión. «Tengo que irme». Adriana se dirigió hacia la puerta. «Me pondré en contacto con los invitados y les explicaré la situación. No te preocupes. Adi, por favor». A Jared le tembló la voz. «Adiós, Jared», sonrió Adriana con suavidad. «Espero que algún día te des cuenta de lo que te decía y encuentres la felicidad». Salió de casa sintiéndose extrañamente ligera. El sol brillaba con fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió que podía respirar libremente. En el coche, sacó el teléfono y empezó a llamar a los invitados para informarles de la cancelación de la boda. Fue un proceso difícil y frustrante, pero sintió que estaba haciendo lo correcto. Por la noche, volvió al piso de Marlene, que la recibió con una botella de vino y una caja de pizza. «¿Qué tal ha ido?», le preguntó su amiga mientras servía vino en vasos. «Difícil.
respondió Adriana con sinceridad. Pero lo correcto, me di cuenta de que no podía estar con un hombre que no me ve como una compañera igual, que está dispuesto a ocultarme cosas importantes para complacer a su madre. ¿Y ahora qué? Adriana se lo pensó. Ya no tenía piso propio. El dinero de la venta estaba en una cuenta, pero no era suficiente para comprar una nueva vivienda en Indianápolis. Y el piso de alquiler en el que vivía desde hacía 2 semanas solo estaba pagado hasta mañana, el día después de su supuesta boda. No lo sé, admitió. Conseguiré un nuevo trabajo, un nuevo lugar donde vivir. Empezaré de nuevo. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites, se ofreció Marlene. No es el sofá más cómodo, pero... Gracias. Adriana abrazó a su amiga. Pero no quiero ser una carga. Puedo arreglármelas. Aquella noche, tumbada en el sofá del piso de Marlene, Adriana pensó en la predicción de la gitana. Te quedarás sin casa. Aquellas palabras se habían hecho realidad, pero no de la forma que ella había temido. No había perdido una estructura física, sino la oportunidad de crear un hogar con un hombre que no estaba preparado para una verdadera relación de pareja. Y, de algún modo, esa pérdida no le pareció una tragedia. Más bien, fue una liberación, una oportunidad de encontrar su verdadero hogar, un lugar donde sería respetada, valorada y amada por lo que era. La mañana de la boda era soleada y despejada, como si la naturaleza se riera de la ironía de la situación. Adriana se levantó temprano en el sofá del piso de Marlene con la cabeza despejada y una decisión firme. ¿Estás segura?, preguntó Marlene, observando cómo se preparaba su amiga. ¿No deberíamos llamar y cancelarlo? No, dijo Adriana negando con la cabeza. Tengo que hablar con él cara a cara. Se lo merece. Llevaba unos sencillos vaqueros y una blusa blanca, un atuendo lo más alejado posible del vestido de novia que ahora colgaba en el salón, esperando a la novia que nunca vendría a recogerlo. El trayecto hasta la casa de Jared duró 20 minutos. A cada vuelta, Adriana sentía que su determinación se hacía más fuerte. Cancelar la boda el mismo día de la ceremonia era probablemente la decisión más difícil de su vida, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Al llegar a la casa, Adriana vio el coche de Jared en la entrada. Afortunadamente, el coche de Violet no estaba a la vista. Bien, pensó Adriana, esta conversación debería quedar solo entre nosotros. Llamó al timbre y, al cabo de unos segundos, Jared abrió. Estaba pálido y privado de sueño, con ojeras. «Adi». Había alivio en su voz. «¿Has venido? Temía que... ¿Puedo pasar?» Adriana lo interrumpió suavemente. «Tenemos que hablar». Jared dio un paso atrás en silencio, dejándola entrar en la casa. Entraron en el salón, una habitación de paredes beige y pesadas cortinas que Violeta había elegido. Adriana pensó de pronto que nunca había sentido esta casa como suya, ni siquiera cuando pensaba que viviría aquí. «Adi». Jared le cogió las manos en cuanto se sentaron en el sofá. «Sé que lo que hice estuvo mal. Debería haber sido sincero contigo, pero estoy listo para hacer lo correcto. Casémonos, como habíamos planeado, y luego podremos arreglar las cosas con calma». Adriana le soltó las manos con suavidad. «Jared, he venido a decirte que no habrá boda». Su rostro se contorsionó de dolor. «Adi, por favor, no lo hagas. Lo arreglaré, te lo juro. Los papeles del notario ya están rotos. He hablado con mi madre. Ya no interferirá más». «No se trata de los papeles ni de tu madre», dijo Adriana en voz baja. «Se trata de nosotros. Se trata de cómo construimos relaciones, confianza y respeto». «Yo confío en ti», exclamó Jared. «Y yo te respeto a ti». «¿De veras?». Adriana sonrió con tristeza. «Entonces, ¿por qué me ocultaste una decisión importante? ¿Por qué dejaste que tu madre hablara de mí como si fuera una amenaza para tu propiedad familiar?» Jared bajó los ojos. «Solo quería que todos estuvieran contentos. Mamá está preocupada.
y siempre se preocupará, terminó Adriana por él. Y tú siempre intentarás contentar a todo el mundo, aunque para ello tengas que ocultarme la verdad. Eso no es justo, objetó Jared. Yo te quiero, yo te elegí, y aún así no estás dispuesto a poner nuestra relación por encima de los deseos y temores de tu madre. Jared, no estoy en contra de tu madre. Sé que es importante para ti y nunca te pediría que eligieras entre nosotros, pero quiero ser un socio igualitario en nuestras vidas, no alguien de quien te protejas legalmente en secreto. Jared se quedó en silencio, con la cabeza gacha. De pronto levantó la vista con los ojos muy abiertos por la desesperación. Podemos empezar de nuevo. Puedo cambiar. Por favor, Adi, no te vayas. Adriana sintió que se le estrujaba el corazón. Seguía amando a aquel hombre, pero ahora lo veía con más claridad. Dependiente de la aprobación de su madre, incapaz de ser completamente sincero, dispuesto a hacer concesiones que socavaban los cimientos de su relación. Lo siento, Jared, dijo en voz baja, pero no puedo casarme contigo, ahora no, y probablemente nunca. En ese momento se abrió la puerta principal y Violet entró en la casa. Iba vestida con un elegante traje de novia, el pelo pulcro y un maquillaje impecable. ¿Jared? ¿Adriana? Se detuvo en el umbral del salón, desviando la mirada de su hijo a su distanciada nuera. ¿Qué haces en casa? Se supone que deberías estar en el salón preparándote para la ceremonia. ¿Mamá? La voz de Jared sonaba cansada. No va a haber boda. ¿Qué? Violet se llevó la mano al pecho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No puedo casarme con Jared, dijo Adriana con calma, poniéndose de pie. Siento mucho lo que ha pasado, y te pido disculpas por las molestias. Violeta la miró con indisimulado asombro, que fue rápidamente sustituido por otra emoción. ¿Alivio? ¿Celebración? ¿Fue por esos papeles? Preguntó. ¿Es por la casa? Sabía que lo único que querías era dinero. ¿Mamá? Jared se puso en pie de un salto. No, Jared, no es por el dinero ni por la casa. Adriana negó con la cabeza sin apartar los ojos de Violeta. Se trata del respeto que no siento en esta familia y del hecho de que tu hijo no está preparado para una verdadera relación de pareja, en la que ambos sean iguales y honestos el uno con el otro. Violet resopló. Palabras fuertes. ¿Y todo ese dinero gastado? ¿Los invitados ya viajando a la ceremonia? ¿Has pensado en eso? Llamaré a los invitados y les explicaré la situación, respondió Adriana con calma. En cuanto a los gastos, puedo reembolsar mi parte. No tienes por qué hacerlo, intervino Jared. El dinero no importa. Adi, por favor, volvamos a hablar de esto. No tenemos nada más que hablar, Jared, dijo Adriana en voz baja. Ya he tomado una decisión. Se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Te quería de verdad, Jared. Todavía te quiero. Pero el amor no son solo sentimientos. Se trata de acciones, decisiones, honestidad. Y no estoy segura de que los dos estemos preparados para el amor verdadero. Salió de la casa, despidiéndose no solo de Jared, sino también del futuro que había estado imaginando durante meses. Los días siguientes fueron los peores de la vida de Adriana. Llamadas a los invitados para dar explicaciones, preguntas interminables de colegas y conocidos, sus propias dudas, todo esto la agotaba y no la dejaba dormir por las noches. Pero bajo esta tormenta de emociones se escondía la tranquila sensación de que había hecho lo correcto. El dinero de la venta del piso seguía en su cuenta y eso le daba margen de maniobra. Adriana encontró un pequeño piso de alquiler en otra parte de Indianápolis, no el más barato, pero sí limpio y cómodo. Marlene la ayudó a mudarse e incluso le regaló algunas plantas. Para animar el ambiente, le explicó mientras colocaba las macetas de ficus y spathiphyllum. Adriana la abrazó agradecida. Gracias por todo. No sé cómo lo habría hecho sin ti. Oye, para eso están las amigas. Le apretó la mano Marlene. Has sido valiente.
No todas las mujeres podían cancelar una boda en el último momento cuando se daban cuenta de que el novio no era el hombre adecuado para ella. Un par de semanas después, Adriana se tomó un tiempo libre en el trabajo para poner en orden sus ideas. Paseó por la ciudad, visitó museos y parques, se sentó en cafés con un libro, haciendo todo aquello para lo que no había tenido tiempo durante los frenéticos preparativos de la boda. Jared la llamaba casi todos los días, pero ella no contestaba. Necesitaba espacio, tiempo para recuperarse. En sus mensajes suplicaba volver, la acusaba de ser cruel, prometía cambiar. Adriana los leía con tristeza, pero su determinación se mantenía firme. Un día, mientras estaba sentada en el parque con un libro, Violeta se le acercó, elegante como siempre, con pendientes de perlas y un traje riguroso, parecía fuera de lugar entre los niños que jugaban y los paseadores de perros. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el asiento junto a Adriana. Adriana asintió, sorprendida por la visita. «Quería hablar contigo», empezó Violeta. «Sobre Jared». «Violeta, con todo respeto, creo que ya está todo dicho. Está sufriendo». La madre de Jared miró al frente. «No come, no duerme bien. Estoy preocupada por él». Adriana suspiró. «Lo siento mucho, pero no puedo volver solo porque esté sufriendo. Eso no resolverá los problemas que llevaron a nuestra separación». «Lo sé», dijo Violeta de repente. «Y no he venido a pedirte que vuelvas. He venido a pedirte disculpas». Adriana la miró sorprendida. «Me he portado fatal», continuó Violeta. «Controladora, entrometida, irrespetuosa con tus decisiones. Siempre pensé que sabía lo que era mejor para mi hijo, pero ahora veo que solo le he hecho daño». «Violeta». «No, déjame terminar», la mujer levantó la mano. «No te aprobaba. Creía que estabas fuera de tu alcance, de tu educación. Temía que le rompieras el corazón a mi hijo o que reclamaras su propiedad. Pero la verdad es que tenía miedo de perder mi influencia sobre él, mi lugar en su vida». Adriana guardó silencio, estupefacta ante aquella repentina franqueza. «Hiciste bien en cancelar la boda», continuó Violeta. «Jared no estaba preparado para una verdadera relación de pareja. Se pasó toda la vida intentando complacerme, y yo se lo fomenté. Pero ahora veo el daño que le he hecho». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Adriana en voz baja. «Porque te mereces la verdad», se levantó Violeta. «Y porque espero que Jared encuentre la fuerza para cambiar. Un cambio de verdad, no para recuperarte, sino por sí mismo. Y si alguna vez volvéis a estar juntos, no me interpondré». Con esas palabras, se marchó, dejando a Adriana profundamente sorprendida. Pasaron los meses. Poco a poco, el dolor fue remitiendo, dando paso a una tranquila aceptación. Adriana se sumergió en el trabajo, encontró nuevas aficiones, plantó más plantas en su pequeño piso. Jared seguía escribiéndole de vez en cuando, pero con menos frecuencia, y el tono de sus mensajes había cambiado. Menos desesperación, más comprensión madura. Un fin de semana, cuando Adriana volvía de la compra con las bolsas llenas, se fijó en una figura familiar a la entrada de su casa. Bufanda de colores brillantes, pendientes gruesos, mirada penetrante. Era la misma gitana que le había predicho que se quedaría sin hogar. «¿Me reconoces, guapa?», preguntó la mujer con una sonrisa. «Esmeralda, ¿verdad?». Adriana se detuvo. «¿Qué hace usted aquí?». «Pasaba por aquí y te he visto», se encogió de hombros la gitana. «¿Cómo estás? ¿Se cumplió mi predicción?». Adriana sonrió con tristeza. «Sí, no tengo casa. Quiero decir, no exactamente», vaciló. «No me he casado, no me he mudado a casa de mi prometido. Ahora alquilo un piso». «¿Y feliz?», preguntó Esmeralda con astucia. Adriana se preguntó, ¿era feliz? No se sentía eufórica ni exultante, pero tenía tranquilidad, confianza en sí misma, libertad para tomar decisiones. «Sí», respondió finalmente. «Feliz a su manera».
Entonces mi predicción no se cumplió como pensabas, sonrió la gitana. No perdiste tu hogar, sino que renunciaste a un lugar en el que nunca estarías verdaderamente a gusto. Adriana sintió que aquellas palabras resonaban en sus propios pensamientos. «Te ayudo con las maletas», se ofreció de repente Esmeralda. «Parecen pesadas». Sorprendida por el ofrecimiento, Adriana asintió. Juntas subieron a la tercera planta de su piso. «Bonito lugar», comentó la gitana al entrar. «Mucha luz y flores. Estás muy guapa aquí». «Sí», asintió Adriana dejando la compra sobre la mesa de la cocina. «Aquí me siento, yo misma». «Esta es una casa de verdad», Esmeralda se acercó a la ventana. «No las paredes, ni el techo, ni los papeles, sino un lugar donde puedes ser tú misma». Adriana miró su pequeño pero acogedor piso. Plantas en los alféizares, libros en las estanterías, fotos de amigos en las paredes, sin cortinas caras elegidas por otra persona. Ninguna decisión tomada a sus espaldas, solo sus elecciones, su espacio, su vida. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Este es mi hogar. Me alegro por ti, preciosa». La gitana se dirigió a la puerta. «Te vas a poner bien». «Espera». Adriana sacó el bolso. «Deja que te dé las gracias por la predicción. Me ayudó, aunque en aquel momento no me di cuenta». Esmeralda negó con la cabeza. «No necesitas dinero, solo prométeme algo». «¿Qué cosa?» «No tengas miedo de construir tu propia casa, aunque para ello tengas que renunciar a la de otra persona». Con estas palabras se marchó, dejando a Adriana reflexionando sobre su extraña conversación. Esa noche, Adriana recibió un mensaje de Jared. «He empezado terapia. Estoy trabajando en mí mismo, no para recuperarte, sino por mí mismo. Espero que te vaya bien». Por primera vez en mucho tiempo, decidió responder: «Me alegro, me va bien, cuídate». Un intercambio de mensajes corto y sencillo, pero que simbolizaba algo importante: el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. El final de una historia de amor romántico y el principio de una historia sobre quererse a uno mismo, sobre encontrar el verdadero hogar. Adriana se acercó a la ventana y miró el atardecer de Indianápolis. En algún lugar al otro lado de la ciudad había una casa grande y bonita que podría haber sido su hogar, pero nunca sería suya de verdad. «Te quedarás sin casa», le dijo el gitano. Pero ella no se quedó sin casa. Simplemente eligió un camino diferente, una definición diferente de lo que significaba estar en casa, y en esa elección había una libertad que no cambiaría por ninguna casa, por ningún dinero, por ningún amor que le exigiera renunciar a sí misma.